Bueno, agradecer a Abel y a Germán pues la oportunidad de no olvidarse de la imagen cardíaca en este congreso, que es que hemos visto cosas tan difíciles y tan complicadas que bueno, espero que esto sirva un poquito de casi de relax, ¿eh? Vamos a hablar de imagen cardíaca aplicada a la cardiooncología y lo vamos a hacer, aunque yo soy moderadora, bueno, pues a todo el mundo le gusta enseñar los casos que cree que merecen la pena para enseñar a otros, ¿no? Que no están acostumbrados a este mundo de la cardiooncología. Bueno, yo soy Sonia Velasco, trabajo en Galdácano y tenemos aquí a Mireia y a Virginia que trabajan en Basurto y en el Hospital de Navarra respectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con los casos. Los míos en concreto tienen varias cosas en común. Las dos son mujeres, las dos fueron vistos por cardiólogos hombres que llevaban el Busca. No tengo nada contra los cardiólogos hombres, más bien al contrario. Pero quiero decir que lo importante no es que fueran varones, sino que llevaban el Busca. Y con esto quiero decir que esto no lo ve cardiooncología, esto lo ve el que está de guardia, ¿vale? Así que empezamos con ellos. Ambas mujeres tuvieron síntomas cardiológicos y os voy a contar. Entonces, la primera mujer tiene 57 años, factores de riesgo cardiovascular. Está diagnosticada de un carcinoma transicional de vejiga de alto grado. En marzo del 2017 le operan, le quitan pues la vejiga, los ganglios, el útero y ovarios y le hacen una derivación urinaria. 2 meses después tiene una recaída urotelial, esto es un lenguaje de oncólogos, claro, y le ponen tratamiento quimioterápico con cisplatino y gencitabina durante 6 ciclos. 6 meses, cuando va a la revisión de 6 meses, en noviembre del 17, tiene una recaída cardíaca, ósea y subcutánea. Y le ponen tratamiento quimioterápico con minflunina. Cuando lleva 3 ciclos, en el tercer ciclo, presenta en el hospital de día un dolor centrotorácico opresivo irradiado a extremidad superior izquierda con cortejo vegetativo que mejoró con nitro, o sea, con todas las características de una angina típica. Este es su electro, que de lejos seguro que no os llama mucho la atención, pero si lo enfocamos vemos que tiene una elevación del ST que no es muy importante en V5 y V6. Con estos síntomas y esta elevación del ST discreta, es diagnosticada de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Los marcadores cardíacos estaban elevados, ya la primera troponina era de 78 y la segunda troponina pues ya fue significativamente mayor. Estoy intentando correr. Y bueno, entonces, cuando comparamos el electro del 2018 con el 2016, vemos que esta elevación no la tenía, no la presentaba. Quería preguntaros, no vamos a hacer mano alzada ni nada de esto, pero ¿cuál pensaríais que es la causa de este síndrome coronario agudo con elevación del ST? La aterosclerosis coronaria, por los factores de riesgo cardiovascular que presenta, una trombosis coronaria, porque es una mujer que tuvo cisplatino previamente, hacía ya unos meses, un espasmo coronario por minfluminina. Lo tengo que pensar, pero le voy haciendo un cateterismo sin saber siquiera si su pronóstico es mayor de 6 meses o no, o lo tengo que pensar, pero le voy haciendo un ecocardiograma. Entonces, para contestar esta pregunta, sería importante que fuéramos a ver esta tabla donde nos muestra los tratamientos del cáncer que predisponen a un síndrome coronario agudo. Entre ellos está el cisplatino, que produce trombosis coronaria, efectivamente, que parece poco probable porque esta medicación fue dada hacía ya meses. Y entre los que producen vasoespasmo están los alcaloides de la vinca. Y el tratamiento que le estamos dando y durante el cual ha tenido el dolor precordial es un alcaloide de la vinca. Bueno, lo que hicimos fue hacerle un eco, que cuando a veces no sabes qué hacer, con seguridad le haces un eco. No sé qué tal se ve. Sí, se ve bien. Entonces, lo que en este ecocardiograma vemos un ventrículo hipertrófico con función sistólica normal y lo que más llama la atención quizás es que tiene una hipertrofia predominante en la cara lateral, apical y media de ventrículo izquierdo y también en la cara anterior. ¿Vale? Esto es realmente llamativo. Aquí lo podemos ver mejor también en la cara lateral y cuando ponemos contraste, fijaros la diferencia que hay en el septo, que se perfunde bien con el contraste y se mueve bien y sin embargo en esta zona está más oscurita y se mueve menos. ¿Esto por qué es? Pues sospechamos que tenga no una hipertrofia, que eso no sea miocardio realmente, sino que sea una metástasis. Es lo que hay que pensar. Para esto lo que hay que hacer es sentarse un momento y revisar el caso.
y sus imágenes. Este era un TAC que se le había hecho para estudio de extensión, por supuesto no sincronizado ni nada, se le había hecho pues unos meses antes y ya se informaba como una lesión focal hipodensa en la pared del ventrículo izquierdo, que es ligeramente expansiva. Este es también lenguaje de radiólogos, que lo que quiere decir es que protuye hacia el ventrículo izquierdo. Como no es sincronizado, bueno, pues vemos aquí la imagen que realmente parece que está dentro de la cavidad, ¿no? Entonces, los propios radiólogos recomiendan que se le haga una resonancia, que se hace seguidamente, y en esta resonancia vemos esta imagen que corresponde a la que habíamos visto en el eco, que capta gadolinio, y esta otra, que se ve en ventrículo derecho, que efectivamente corresponden a metástasis cardíacas. Pero bueno, nosotros, como somos cardiólogos, no nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, vamos a hacerle un TAC coronario, porque esta mujer, hombre, pues igual un cateterismo no, en esta situación, pero vamos a hacerle un TAC coronario a ver qué es lo que tiene. Y así se hizo. Entonces, se ve que en el TAC coronario no hay lesiones significativas, se ve aquí la hipertrofia marcadísima, que en realidad es una metástasis cardíaca, y lo más digamos, especial del caso es que esta arteria de aquí, que es la segunda diagonal, está embebida, está rodeada por una metástasis cardíaca, que es esta zona más oscura respecto al resto del miocardio, que veis aquí, es un poquito más oscura respecto al miocardio. Entonces, bueno, nuestro diagnóstico realmente fue una sospecha de espasmo coronario por vinflunina en una diagonal en una segunda diagonal que estaba atrapada en unas metástasis cardíacas, porque además la alteración, la elevación del ST en 9,5 y V6 pues coincidía. Si el hecho de estar atrapada en una metástasis cardíaca tuvo influencia o no, pues eso es desconocido, pero bueno, es un caso que nos llamó la atención. El segundo caso es una paciente de 64 años, también tiene factores de riesgo cardiovascular, un carcinoma renal de células claras, estadio 4, es decir, tiene metástasis pulmonares tratadas con radioterapia y está en tratamiento con pazopanib. Entonces, en febrero del 2023 ingresa por disnea de pequeños esfuerzos y ortopnea con edemas de extremidades inferiores. Llama la atención una creatinina elevada con un filtrado muy bajo y una troponina también elevada con un NT-proNP mayor de 70.000. En este contexto, pues la paciente tiene una alta sospecha de insuficiencia cardíaca con un electro que, aparte de la taquicardia sinusal, pues es bastante anodino. Este es un TAC que se había hecho el día anterior al ingreso, donde se ven las metástasis, que está hecho sin contraste y por eso no puede ver bien el corazón, vamos, no lo ve, pero sí que identifica las metástasis pleurales y pulmonares. Tiene un derrame pleural bilateral y un poquito de derrame pericárdico. Vale, pues esta paciente con disnea, por supuesto, y con sospecha de insuficiencia cardíaca, le piden un eco. Y entonces, en el eco vemos que el ventrículo izquierdo es un poco hipertrófico, ¿no? Y que tiene aquí, bueno, es una estructura que se identifica como un trombo que parece asociado al septo posterior. Se ve igual aquí mejor. Y, bueno, se le calcula una disfunción ventricular izquierda con una FEBI entre el 36 y el 42%. Y, como digo, se diagnostica de un trombo. ¿Cuál es la actitud a seguir? ¿Qué haríais vosotros? Iniciaría sacubitril valsartal porque tiene una disfunción ventricular izquierda por pazopanib, e inicio enoxiparina porque a dosis terapéuticas porque tiene un trombo intraventricular. ¿Hago las dos cosas o no hago ninguna de las dos cosas? Vosotros pensar en esta situación, ¿qué haríais? Os diré que el pazopanib es un inhibidor de la tirosinquinasa, es un inhibidor del factor de crecimiento endotelio vascular, pero eso no importa el mecanismo. Lo que quiero que veáis es que produce frecuentemente hipertensión arterial, que muy poco frecuentemente produce insuficiencia cardíaca y muy poco frecuentemente produce trombosis arterial, produce más trombosis venosa. ¿Vale? Pues, en fin, que estamos ante un fármaco al que podemos estar atribuyendo unas propiedades de producir disfunción ventricular izquierda que realmente no las tiene frecuentemente. Vamos a mirar con detenimiento este eco. Mirar aquí, aparte del trombo, que sale, bueno, el supuesto trombo que sale todo el rato, fijaros esta estructura. Esto realmente no es una rodilla septal. Esto es una cosa, un mamelón ahí que le aparece, y si os fijáis, aquí en la cara anteroseptal aparece como otro mamelón. Tenemos que mirar los ecos con detenimiento.
Entonces, en un contexto de disfunción ventricular izquierda con un aspecto heterogéneo del miocardio, con zonas mamelonadas, con un trombo, entre comillas, de localización atípica, en una paciente que tiene metástasis torácicas, lo más probable es que esas estructuras sean metástasis. Y, de hecho, aquí se ven en el TAC, yo no sé cómo se ve ahí, pero se señalan con flechas zonas hipodensas que realmente corresponden a metástasis cardíacas, incluida una extensión intravascular de lo que nos parecía un trombo. Se ven, he puesto distintas densidades para que se identifiquen bien. Vale. ¿Cuál es la actitud a seguir? Pues realmente ni hay que ponerle sacubitril/valsartán, ni hay que anticoagularla, porque esta paciente lo que tiene son metástasis miocárdicas con extensión intracavitaria. Entonces, si miramos las cosas con un poco de detenimiento y pedimos otras pruebas que nos puedan ayudar al diagnóstico del eco, pues en esta ocasión, en vez de ponerle un tratamiento innecesario que no le iba a hacer nada, pues nos orienta hacia una actitud conservadora, salvo, por supuesto, el alivio de los síntomas de congestión. Esta es mi última diapositiva. He querido traer estos dos casos que reflejan los dos son de metástasis cardíacas. ¿Y por qué? Porque la mayor supervivencia de los pacientes oncológicos no es solo de los pacientes que se curan. Es que los pacientes oncológicos que tienen enfermedad diseminada, obviamente tienen mal pronóstico, pero es que van a vivir, pueden vivir tiempo y pueden dar síntomas cardiológicos. Aunque las metástasis más frecuentes son las pericárdicas, he traído estos casos porque justamente son de metástasis miocárdicas que pueden producir dolor torácico y simular un síndrome coronario agudo, pueden estar en el miocardio inhibiendo la contractilidad y provocando insuficiencia cardíaca e incluso rotura miocárdica y pueden producir arritmias. Y la afectación endocárdica o extensión intravascular, que podría dar a embolismo o obstrucción, que no ha sido el caso en esta paciente, pues también se representa en estos casos. Y nada más. Muy bien. ¿Funciona? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, mientras abre el PowerPoint, agradecer a la Junta y sobre todo a Sonia haberme invitado a hablar pues, de dos cosas que me apasionan, que es la imagen cardíaca y esta nueva subdisciplina que está apareciendo y que está muy de moda ahora, pero que lleva un tiempo, que es la cardiooncología. Nada, yo os voy a poner dos casos, los dos un poco en honor a la ponencia previa, son dos mujeres, una de ellas con un cáncer de mama. ¿Verdad? Uy. Perfecto. Y vamos a empezar con la primera, ¿de acuerdo? Es un caso de una insuficiencia cardíaca en una paciente mujer de 77 años con un antecedente de mieloma múltiple. Y me gustaría un poquito preguntaros a la audiencia, a ver, pues eso, al pensar en insuficiencia cardíaca y mieloma múltiple, es un poco qué os imagináis que podría haber en el eco, ¿no? Lo más probable es que me digáis la gran mayoría amiloidosis cardíaca, ¿no? Pues nada, pues voy a ver si os sorprende un poco. Y nada, pues esta mujer pues consultó por un... Bueno, estos dos son dos pacientes que hemos visto en la consulta de cardiooncología, que sería un poco, a diferencia de los de Sonia, que fueron pacientes más pues, de la guardia, ¿no? Esta paciente pues, había presentado un cuadro de insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Era una mujer pues, sin factores de riesgo ni cardiopatía. Sí que como parte de su estudio hematológico se le hizo una ecografía en 2020, en la cual pues, como único así hallazgo más o menos relevante tenía una insuficiencia tricuspidia moderada y una hipertensión pulmonar leve. A esta mujer se le seguía en la hematología por una gamapatía monoclonal de significado incierto y en junio del 2020 pues esta gamapatía progresó a un mieloma múltiple, IgG, lambda, con citogenética de alto riesgo. Inició pues, una línea de tratamiento con daratumumab, bortezomib, melphalan y prednisona y durante el 2020 y 2022 pues, tuvo como varias progresiones durante las cuales se le fue cambiando el tratamiento. Ya en julio del 2022, ante una progresión ósea y extramedular múltiple, con la presencia de plasmocitomas de diferentes localizaciones, se le empezó una cuarta línea de tratamiento con carfilzomib, que os sonará a todos como un fármaco conocido por su toxicidad cardíaca, y isatuximab y dexametasona.
Unos meses después de empezar el fármaco, la paciente pues lo que le pasaba es que empezó con edemas que fueron aumentando de forma progresiva y a pesar de que el hematólogo le puso diurético, pues no ha acabado de mejorar el cuadro clínico. Un poco enfocándolo como una probable insuficiencia cardíaca, lo que hizo el hematólogo fue suspender el tratamiento que estaba tomando y nos lo remitió a consultas. Este sería el electro pues, que tenía en ese momento. Como podéis ver, no son los voltajes bajos, o sea que parece que la cosa no va a ser una amiloidosis. De hecho, teníamos un electro previo en el cual pues, se veía que había habido un cambio marcado en 2 años. Y pues nada, y también pues, nos cuadraba el cuadro con una insuficiencia cardíaca pues, al ver pues, que sus NTs proBNPs basales pues, habían aumentado en los últimos meses. Bueno, le hicimos una ecografía en consulta en la cual vimos un ventrículo izquierdo con buena función, algo hipertrófico, pero que no nos sugería pues, infiltrativa, unas valvulopatías, bueno, no tenía valvulopatías izquierdas y sorprendentemente a irnos pues, al paraesternal a explorar las cavidades derechas, nos llamó la atención que tenía las cavidades derechas dilatadas con una función de ventrículo derecho preservada y una regurgitación tricúspide masiva que no tenían los ecos previos, ¿no? O sea que había habido un empeoramiento marcado de su IT previa. La verdad es que al valorar la válvula en diferentes planos no nos pareció que estuviera ni engrosada ni esclerosa de forma significativa, no vimos ningún flail ni nada orgánico que nos parecía de entrada que justificaba este empeoramiento de la insuficiencia tricuspidia. Para nuestra sorpresa, cuando fuimos a explorar el plano para estrenar el tracto de entrada del ventrículo derecho, nos llamó la atención esta masa redondeada, hiperecogénica, que estaba infiltrando el surco AV derecho y que nos daba la sensación que distorsionaba la válvula tricuspidia, su cierre, y que nos pareció que podría pues, haber condicionado este empeoramiento de esta insuficiencia tricuspidia que la paciente ya tenía previamente. Pues al ver esta imagen, pues lo que hicimos, pues como solemos hacer siempre en los laboratorios de imagen, es buscar pruebas de imagen pues, previas, ¿no? Y nos fuimos pues, mirando un poquito y vimos que antes de cambiar el tratamiento a la 4ª línea le habían hecho un PET-TAC los hematólogos en el cual se describió un incremento de actividad metabólica intrapericárdica entre la aurícula y el ventrículo derecho, sin clara correlación, no veían clara masa ni nada, pero bueno, en ese momento pues, no se le dio mayor importancia y pues se dejó un poco en stand-by. Claro, nosotros sí que esta localización nos cuadraba con la imagen que veían, con lo que hicimos fue pedirle un TAC cardíaco. Bueno, le pedimos un TAC de todo el cuerpo, pero sobre todo nos centramos y sincronizamos pues, para ver mejor. Y lo que nos encontramos sorprendentemente es que la paciente no tenía solo una masa, sino 2 masas mediastínicas compatibles con plasmocitomas o conglomerados adenopáticos. Una de ellas estaba en el surque AV derecho y volvía totalmente la coronaria derecha sin causar estenosis en dicha coronaria. Y luego, sorprendentemente, había otra masa o plasmocitoma pues, más posterior, en el mediastino posterior, que como podemos ver en esta imagen, pues estaba envolviendo la aorta y tocaba la aurícula derecha y estenosaba pues, la vena pulmonar inferior izquierda, que tenía un flujo filiforme, aunque nos decían los radiólogos que les parecía que estaba permeable. Un poquito viendo todo esto y para valorar también la respuesta del mieloma, los hematólogos le pidieron un PET-TAC en el cual, pues, aparte de verse pues, una extensa afectación extracardíaca, pues, se veían estas 2 masas mediastínicas que veíamos en el eco y en el TAC y como con un aumento metabólico. Todo ello era compatible con plasmocitomas. Un poquito concluyendo, pues lo que nos encontramos es una paciente con un mieloma múltiple que en un contexto de un tratamiento ha hecho una insuficiencia cardíaca de predominio derecho, con una agudización de una IT previa que ahora era masiva, causada por un plasmocitoma que infiltraba el surco AV derecho, que nos parece un caso bastante raro. Y también en ese momento la paciente tenía un mieloma múltiple refractario con extensa afectación ósea y extramedular. Esta paciente pues, ya tenía biopsias de los plasmocitomas extramedulares y ya pues, teníamos como digamos, un diagnóstico anatomopatológico. Vamos a hablar muy rápidamente, pues sabemos que el mieloma es una enfermedad que afecta predominantemente a mujeres, tiene una serie de características, pero yo creo que lo que no sabemos la mayoría es que puede tener también afectación extramedular en forma de plasmocitomas o tumores de células plasmáticas que suelen infiltrar las partes blandas. Y estos plasmocitomas lo que suelen dar son síntomas de compresión de áreas cercanas, como el caso de nuestra paciente. También, para acabar, la insuficiencia cardíaca en un paciente con mieloma es un desafío. Sobre todo si está en tratamiento activo, pues, porque la causa podría ser el propio tratamiento. Sabemos que el más conocido es el carfilzomib, aunque hay otros. También puede ser debido a otras causas, como la amiloidosis cardíaca, que a pesar de que todos pensamos en ella, no es tan frecuente en las pacientes con mieloma múltiple. También podría ser un paciente isquémico, es muy habitual compartir cardiopatía con el mieloma y pues, saber pues, que antiguamente los mielomas se trataban con antraciclinas, o sea que no sería sorprendente tampoco encontrarnos con una disfunción sistólica.
También saber que en estos pacientes puede haber otras causas raras de insuficiencia cardíaca como la que hemos expuesto, o por ejemplo se ha descrito insuficiencia cardíaca de alto gasto en contexto de fístulas arteriovenosas difusas intramedulares. También, para acabar, saber que la disnea y edema son síntomas muy habituales en pacientes con mieloma en tratamiento activo y frecuentemente no son debidas a una causa cardíaca. El mieloma da mucha fatiga y los edemas pues, pueden ser en relación, pues, no os voy a contar nada, ¿no? A un montón pues, de cosas como corticoides, politransfusiones, síndrome nefrótico, que es muy habitual en estos pacientes. Por eso es muy importante que haya una consulta o haya un cardiólogo especialista en estas cosas que conozca a estos pacientes, tenga contacto con los hematólogos y conozca un poco la situación y los fármacos que llevan. El segundo caso es una paciente con un cáncer de mama que estaba en tratamiento activo con anti-HER2. Es una mujer joven de 63 años que también nos consultó por un primer episodio de insuficiencia cardíaca. Era una paciente con hipertensión y diabetes bien controlada, que independientemente de su historia oncológica era muy larga, era una paciente con mucha calidad de vida autónoma y con una vida normal. Ella empezó en 2000 con un cáncer de mama izquierda que se le trató con cirugía, mastectomía, antraciclinas a dosis altas y radioterapia a dosis altas. No teníamos la dosis cardíaca media, pero sabíamos que en total había recibido 50 Grays en la mama izquierda. Y pues tuvo varia evolución, pero bueno, me voy a centrar en la última recurrencia, que fue en 2020, que fue una recurrencia metastásica hepática y pleural. Tenía un engrosamiento de pleura derecha, una carcinomatosis de pleura derecha y el cáncer fue un HER2 positivo en esta ocasión. Se le empezó una primera línea pues, con quimio anti-HER2 y pues, después de varios años y haber hecho alguna progresión que se le puso otra línea, cuando nosotros ya la valoramos estaba en su tercera línea con trastuzumab deruxtecan, que es un tipo de medicamento bastante nuevo que está dando resultados muy buenos, que es como la combinación del anticuerpo monoclonal anti-HER2 con quimioterapia. Ella, pues eso, en ese momento presentó una progresión pleural con derrame pleural derecho que se le pinchó y se le hizo una pleurodesis con talcaje. El último eco del que disponíamos de la paciente era una paciente que tenía FEBI preservada, no teníamos strain, y sí que ya nos hablaban de una estenosis aórtica moderada, que teniendo un poquito en cuenta la edad y el antecedente de irradiación de mama izquierda, dosis altas, pues lo más probable es que estuviera un poco en contexto de una enfermedad crónica por radioterapia. La paciente pues, al oncólogo le contó disnea, ortopnea y el oncólogo, después de hacer varias pruebas y descartar progresión oncológica, que supongo que es lo primero que pensaría él, le pidió una eco en el cual se ve una disfunción sistólica severa. Le suspendió el tratamiento y nos la mandó. La paciente en consulta pues, estaba mejor, sí que seguía con disnea de esfuerzo que le impedía hacer su vida normal. Le pedimos una analítica con un NT-proBNP muy elevado, le hicimos un electro pues, que, como podéis ver, tenía datos de crecimiento de cavidades izquierdas y una radiografía en la cual se veía una cardiomegalia y con su carcinomatosis pleural que ya nos había dicho el oncólogo que estaba estable. Este es el eco transtorácico en el cual podéis ver eso, pues una disfunción sistólica severa en un ventrículo dilatado con una hipoquinesia global más marcada en el septo. Y pues llamativamente pues para una mujer que no era muy mayor pues nos llamaba la atención que tenía una válvula aórtica muy calcificada, muy degenerada, con una restricción de su apertura. Y nos encontramos un poco en una situación habitual en los laboratorios de imagen, ¿no? Pues, tenía una estenosis aórtica con gradientes moderados, con bajo flujo, un área baja. ¿Es una estenosis severa con bajo flujo, bajo gradiente o es una pseudoestenosis aórtica, ¿no? Simplemente es que la paciente tenía disfunción y la estenosis aórtica es moderada. Volviendo un poco para centrar, pues estamos con una mujer con un aneo de mama en tratamiento activo con anti-HER2, antecedentes de quimio, radiodosis altas, hacía más de 15 años, con una disfunción miocárdica por antitumoral y sintomática, con una FEBI severamente deprimida y con una valvulopatía aórtica degenerativa que nos parece que podría tener relación con su radioterapia previa, pues con dudas de su severidad. La tratamos pues como se tratan todas las insuficiencias cardíacas y para proseguir el estudio le pedimos una coronariografía que afortunadamente tenía coronarias normales y un ecocardiograma de butamina que básicamente pues, nos demostró pues, que la paciente pues, tenía reserva contráctil, que eso era algo muy bueno, y también que la estenosis aórtica realmente era una estenosis aórtica severa. Nada, pues ¿qué hicimos con esta paciente? Paciente paliativa, pues hablar con los oncólogos que le llevaban y lo que nos dijeron es que era una paciente con un pronóstico vital superior de 1 año, o sea que no era fútil tratar esa valvulopatía aórtica, y también nos dijeron que no solo eso, sino que tenían todavía varias líneas de tratamiento con las que le podían prolongar la vida, ¿no? Y en ese sentido pues la presentamos en HeartTeam y pues lo que hicimos fue ponerle una TAVI. Pues como podéis ver el resultado fue excelente.
y a día de hoy pues, su evolución oncológica ha sido muy positiva. Está con tratamiento neurohumoral titulado, ha recuperado función, ella clínicamente ha dejado de tener disnea, la TAVI funciona perfectamente y a nivel oncológico la paciente pues, se mantuvo estable hasta abril del 2024, presentando una progresión hepática y pues volvimos a juntarnos con oncología y decidimos un poquito reiniciar su tratamiento pues con vigilancia estrecha en consulta, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque esta paciente, por las características que hemos descrito, pues es una paciente de muy alto riesgo de toxicidad cardíaca. Y eso, hicimos y seguimos con los controles. De hecho, la ecografía que os ha puesto es la ecografía pues, que la hicimos la semana pasada en consulta. A ver, este caso no es tan espectacular como los otros, pero lo quería traer porque me parece que es muy ilustrativo de la evolución de la oncología médica. La oncología médica ha cambiado totalmente en los últimos 20 años y el cáncer de mama HER2 positivo es un ejemplo de esto. Con la aparición de estos tratamientos nuevos, sobre todo los anticuerpos conjugados, hemos conseguido que estas pacientes que hace 20 años tienen un pronóstico horroroso y se morían en menos de un año, pues tengan unas supervivencias en un escenario paliativo pues de años y años. O sea, que hay un cambio en el perfil de paciente paliativo. Eso no quiere decir que a todos los pacientes les tengamos que poner una TAVI, pero que hay que hablar con sus oncólogos antes de decidirlo. También es eso, ser conscientes que pues, las largas supervivencias de cáncer de mama, las largas supervivientes, pues, sobre todo las tratadas en los años 70-80, tienen un riesgo muy aumentado de enfermedad cardiovascular, pues precisamente por esos tratamientos que han recibido. Y también saber que la enfermedad crónica por radioterapia tiene una serie de características que sobre todo cuando hay enfermedad valvular o enfermedad coronaria se prefieren las técnicas percutáneas, pues simplemente porque son pacientes irradiados, con calcio en la aorta, con problemas pleurales y que en principio lo que tendríamos que intentar es ponerles percutáneo porque la cirugía cardíaca se ha visto que va peor. Y en caso de decidir operarlas, pues tendríamos que hacer un examen preoperatorio mucho más exhaustivo que en el resto de pacientes de sus similares características. Y nada, también hablar de este concepto nuevo, que es la cardiotoxicidad permisiva, que es una cosa de la que ha aparecido hace 2 años y que básicamente es lo que estamos haciendo en nuestra paciente. Pues aceptar o permitir cierto grado de toxicidad cardíaca o asumir ciertos riesgos cardíacos pues a expensas de ponerle por unos tratamientos que sabemos que le van a prolongar la vida. Y con esto acabo. No sé si queréis hacer alguna pregunta mientras Virginia prepara su presentación. No hay preguntas. ¿Vosotros cuántos días veis consulta y cuántos pacientes veis? Tenemos una consulta a la semana con eco y a día de hoy estoy viendo 20 prácticamente. Y luego Cristina Asla, que estoy muy contenta, pues ha empezado ahora y le han abierto de momento media consulta cada 15 días. O sea, una consulta y media. Eso es. Y luego nos complementamos muy bien porque yo estoy en imagen sobre todo, pero tengo también la consulta y luego Cristina está en planta y como que parece que llegamos a más cosas ahora. Vale, ¿las hojas de interconsulta de los oncológicos las veis vosotras o no? De hospital no. De hospital lo que hacemos es los ve el cardiólogo que le corresponde y si considera que es un paciente para nosotros nos lo manda. Ahora. Y luego las no presenciales de consulta sí, esas las vemos todas nosotros. Muy bien. Bueno, yo voy a intentar ser lo más breve posible porque hay muchas cosas que ya se han comentado. Os voy a presentar 2 casos. El primero es una masa auricular. Es una chica de 29 años a la que le diagnostican un cáncer de mama. Una mujer completamente sana y es un cáncer HER2 positivo localmente avanzado. Y a pesar de que se le dice que empiece el tratamiento ya, ella quiere hacer un tratamiento de preservación de fertilidad. Entonces, bueno, lo hace en marzo de 2022. Se le hace un bloque hormonal para esto y termina esto, le hacen unas pruebas y ven que está avanzando el tumor. Entonces, bueno, pues implantan ya el Portacat y empiezan la neoadyuvancia. En principio, tendría que haber hecho un eco antes de empezar la quimioterapia, pero bueno, se le hizo pues igual después del primer ciclo, digamos, ¿no? Ya veis que en el tratamiento lleva varios fármacos que son cardiotóxicos, sobre todo las antraciclinas y los anti-HER2 que lleva doble inhibición. Entonces, bueno, si nos planteamos pues, lo que hemos dicho, lo primero que hay que hacer en estos pacientes es valorar el riesgo de cardiotoxicidad que tienen.
En el caso de esta chica es bajo y el riesgo depende sobre todo del tratamiento que va a recibir, no de sus circunstancias propias de salud o de otros factores. Con lo cual sería subsidiaria de un seguimiento habitual con ecos cada 3 meses y poco más. La cuestión es que viene a hacerse el eco pre y lo que nos encontramos es una masa enorme en la aurícula derecha que no limita especialmente el flujo, un poquito, y que bueno, no tenemos muy claro qué puede ser, ¿no? Bueno, nos planteamos qué es esto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para diferenciar el origen de una masa intracavitaria. En este caso, por tamaño, pues no nos daría datos de benignidad, pero por otra parte no tiene otros datos que serían más consistentes con malignidad en el eco. Ya lo siento, he tenido problemas con esto y no puedo poner el tag. Es que no. Ah, mira, ahora corro. Bueno, va súper despacio, voy a ir pasando. Ostras. Se le hace también una resonancia cardíaca y en la resonancia pues vemos que la masa tiene características de trombo. De hecho, el catéter venoso central se ve que entra dentro de la aurícula, aunque no queda clara la relación del catéter con el trombo. Bueno, la cuestión es que se le ingresa, se le empieza heparina intravenosa y se hace una cirugía urgente. Los cirujanos, cuando retiran el trombo, lo que ven es que el endotelio auricular está muy dañado y les parece que probablemente tiene que ver con un daño mecánico del catéter, porque estaba muy metido dentro de la aurícula y además llevaba la dirección hacia esa pared. Entonces, bueno, retiran la masa y cortan el catéter para dejarlo más esto. Y la evolución es buena y se va de alta con heparina de bajo peso molecular a casa. Con 60, es una chica delgadita, pequeñita, con 60 cada 12. Hay que tener en cuenta que los pacientes oncológicos tienen un riesgo trombótico, de trombosis venosa, mucho mayor que la población general. Y de hecho, en esta chica, ella por sí misma no tendría ningún factor de riesgo. Bueno, no conocemos la genética si tiene algún problema de hipercoagulabilidad, pero no tendría ningún otro problema y sus factores de riesgo son fundamentalmente el cáncer que padece, que está en las primeras fases y está en tratamiento, y además que porta un catéter venoso central. El seguimiento se realizó fundamentalmente con eco transtorácico y ocasionalmente con eco transesofágico. Se veía siempre una zona a nivel de la entrada de la vena cava pues como un engrosamiento que fue disminuyendo, pero nunca llegó a terminar de desaparecer. Y en algún eco transesofágico vimos en el catéter una imagen filiforme que entraba hacia aurícula. Entonces se mantuvo la anticoagulación hasta que se terminó el tratamiento y se pudo retirar el catéter central. Una vez que se retiró, la anticoagulación se quitó y se le realizó una mastectomía profiláctica y una linfadenectomía radical y se siguió el tratamiento de mantenimiento con trastuzumab y bueno, con tratamiento hormonal y radioterapia, que terminó en enero del 22. Posteriormente se le han hecho ecos y queda una pequeña zona como de fibrosis a nivel de donde estaba implantada el trombo,
pero no ha vuelto a tener ningún problema embólico. Entonces, es muy importante recordar que los pacientes oncológicos tienen un riesgo muy elevado de trombosis venosa, que además suele ser mayor con cáncer activo al inicio, al diagnóstico, y en los pacientes metastásicos y durante el tratamiento activo, y además que aumenta también con el uso de catéteres centrales para los tratamientos, que estos catéteres aumentan el riesgo de trombosis si están posicionados más hacia el interior de la vena donde los hayan colocado, si son más gruesos o si… Entonces, el tratamiento normalmente se hace y está indicado con heparina de bajo peso molecular. No hay todavía estudios, bueno, todavía no se ha puesto como indicación de primer grado el uso de anticoagulantes directos. Y normalmente es una anticoagulación de breve tiempo, entre 3 y 6 meses. Generalmente, una vez que se retira el catéter, si la trombosis es secundaria al catéter, desaparece el riesgo, pero a veces en esta chica había dudas porque en el diagnóstico no parecía que el catéter tuviera trombo asociado, parecía más un problema de daño mecánico, pero luego sí que apareció. Bueno, este es el primer caso y… Vale. Y os voy a presentar el segundo. Este es un poquito más espectacular. Esta paciente que os voy a presentar ahora… ¿Se ve? Espera. Ay, espera, que no lo he puesto para pasar. Aquí, ya está. Ahí, ya está. Esta segunda paciente es una paciente que es mayor. Es también una mujer, 71 años, y es una mujer con todos los factores de riesgo que podamos pensar, además obesa, con una enfermedad renal crónica y que se había estudiado en cardiología por disnea y por dolor torácico, y se había diagnosticado una cardiopatía hipertensiva con función normal y una ligera afectación degenerativa de las válvulas aórtica y mitral, pero sin repercusión funcional. En mayo del 21, en una consulta de cardiología, se detecta que tiene un derrame pericárdico moderado severo, pero sin repercusión hemodinámica. La mujer no había empeorado la función renal, no tenía datos de que hubiera alteración hemodinámica, y se decidió, y tampoco había datos de patología inflamatoria o infecciosa asociada. Y en aquel momento se decidió no hacer tratamiento y dejar en revisión en 3 meses, pero bueno, los 3 meses se alargaron, que creo que nos pasa a muchos, por lo menos a mí me pasa con pacientes, y en octubre del 21 acude a consulta pues, con una disnea progresiva. Entonces se le hace una eco en consulta y lo que se ve es un derrame pericárdico severo con datos de taponamiento cardíaco, y se remite al hospital pues, para ingresar y para pericardiocentesis. Se realiza la pericardiocentesis, sale casi 1 litro de líquido y al día siguiente se repite otra vez el ecocardiograma. Y en el ecocardiograma, bueno, ya en el de la consulta parecía que había algo de contenido en el pericardio, pero en el ecocardiograma que se le hace después de la pericardiocentesis, aparte de que continúa teniendo un derrame importante, se ve una masa que está dentro del pericardio y que infiltra el ventrículo derecho,
que rodea la aorta y la pulmonar y tiene las coronarias dentro, aunque no produce alteración de flujo. Y en ese momento pues no parece que tuviera datos de repercusión hemodinámica el derrame. Entonces, claro, viendo esto, pues todos pensamos, pues esto es algo malo, malísimo, pero ¿cómo lo comprobamos, no? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí es donde entra el uso de todas las modalidades de diagnóstico por imagen que tenemos en cardiología. Porque en esta paciente se hizo resonancia, o sea, los tumores malignos tienen características específicas y se hizo también un escáner y un PET-TAC que nos dieron el diagnóstico de sospecha. Con las características de la resonancia y del PET, bueno, pues se llegó al diagnóstico de sospecha de linfoma cardíaco. Los tumores cardíacos son patologías raras, no son frecuentes. Los más frecuentes son benignos, todos sabemos, los más frecuentes los mixomas, bueno, dentro de los primarios, los mixomas y los fibroblastomas. Pueden afectar a cualquiera de las estructuras cardíacas y dentro de los malignos la mayor parte son extracardíacos, son metastáticos, como ya hemos visto en los casos previos, pero hay algunos que son primarios. Por ejemplo, la mayoría son sarcomas, pero entre un 5 y un 1% pueden ser linfomas cardíacos, que son patologías raras. Y efectivamente el análisis del líquido de la pericardiocentesis nos dio el diagnóstico de un linfoma B de alto grado, de mal pronóstico y con un estadio 4B. Entonces, estos tumores, los linfomas que afectan al corazón, son tumores de muy mal pronóstico y el único tratamiento que se ha visto eficaz ha sido la quimioterapia. La quimioterapia con rituximab y la combinación CHOP que lleva antraciclina, vincristina, ciclofosfamida y prednisona. Entonces, esta paciente bueno, se estabiliza, se traslada a hematología y empiezan el tratamiento. Pero claro, en esta paciente tenemos un problema. Es una paciente que es de muy alto riesgo de cardiotoxicidad, ya simplemente por sus condiciones basales, por todos los factores de riesgo que tiene ella en su historia previa. Pero es que además el tumor está afectando al corazón, es un tumor cardíaco. Aquí es donde no nos queda más remedio, aunque la quimioterapia sea cardiotóxica, en ponerla, porque es la única esperanza que tiene la paciente de poder sobrevivir. Obviamente no es un caso al uso, digamos que las guías en este caso no computan, pero bueno, pues durante todo el ingreso del tratamiento fue seguida a la vez por hematología y cardiología. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente es una paciente con alto riesgo de cardiotoxicidad y la tuvo. Entonces, en el tercer ciclo empezó a hacer episodios de fibrilación auricular paroxística muy rápida con fallo cardíaco. En ese momento la función no había caído mucho, pero bueno, fue difícil de controlar. Con amiodarona se controló, pero hizo un hipertiroidismo, hubo que retirarla. Al final se consiguió controlar con beta bloqueante y además hizo una agudización de la insuficiencia renal. Hizo filtrados muy bajitos. La cuestión es que el quinto ciclo de tratamiento solo pudo ponerse el rituximab y se suspendió el tratamiento y la paciente además se detectó que tenía una disfunción ventricular severa. Que además limitaba su tratamiento
por el condicionante de la insuficiencia renal, de una tendencia a la hipotensión. Entonces, esta mujer pues, pasó a ser seguida en la unidad de insuficiencia cardíaca. Hematología reevaluó el caso, había una respuesta parcial, pero necesitaban seguir tratamiento y se hizo un protocolo de rituximab con gencitabina y oxiplatino, que toleró bastante bien de abril a junio de 2022. Entonces se reevaluó el caso, se vio que había todavía una lesión hepática que se trató con radioterapia en noviembre y esta mujer, después del tratamiento en la unidad de insuficiencia cardíaca, de ajustar el tratamiento, pues se ha conseguido recuperar función ventricular. La señora está clínicamente estable con un BNP normal y controlada. Y lo que es mejor, la respuesta del tumor ha sido muy buena. Entonces, de un caso desesperado, que todos hubiéramos dado poco por él, pues bueno, que sepamos que estos pacientes, algunos salen y que no tenemos que darnos por vencidos a la hora de seguir su corazón y de hacer los tratamientos necesarios. Y nada más. Bueno, nada, lo único recordar que la cardiotoxicidad máxima es la de la metástasis en el corazón, el tumor maligno. Esa ya... O sea, que da igual los factores de riesgo que tenga, ¿no? Si tú tienes un tumor maligno en el corazón, sí, no puede haber nada peor, sí, nada más tóxico para el corazón. Me recuerda el presidente que sepáis que las ponencias están grabadas y que estarán disponibles en la página próximamente. ¿Es así? Vale. Vale, pues yo creo que, salvo que haya alguna pregunta, damos por finalizada la sesión y el congreso, señor presidente, ¿no? ¿Sí? Y agradeceros a todos que os hayáis quedado hasta el final. Sí.